Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Francesca Alejandra Reyes Tinoco. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una de las obras más importantes de la literatura universal, que es la Ilíada. Esta obra fue escrita por el poeta griego Homero y pertenece al género narrativo, específicamente al subgénero épico, también conocido como apopeya. La historia se sitúa durante la famosa guerra de Troya, un conflicto legendario entre los griegos y los troyanos. Sin embargo, es importante mencionar que la Ilíada no narra toda la guerra, sino solo una parte, los acontecimientos que ocurren durante unos días clave del conflicto. El tema principal de la obra es la ira del gran héroe Aquiles. Todo comienza cuando Aquiles se enfurece con el rey Agamenón y decide retirarse de la batalla. Esta decisión afecta mucho al ejército griego, ya que Aquiles es uno de sus mejores guerreros. A lo largo de la historia se presentan intensas batallas, enfrentamientos entre grandes héroes y momentos muy dramáticos. Uno de los personajes más importantes es Héctor, el príncipe troyano, quien lucha valientemente para defender su ciudad y a su familia. Además, algo característico, la Ilíada es la participación de los dioses en la obra. Los dioses del Olimpo intervienen constantemente en los asuntos humanos, ayudando a perjudicando a los personajes según sus intereses. Esto muestra cómo los antiguos griegos explicaban muchos eventos a través de lo divino, y la obra está escrita en el verso, lo que significa que tiene un ritmo y una estructura poética. También resalta valores como el honor, la valentía, la gloria y el destino, los cuales eran muy importantes en la cultura griega. Bueno, pues en conclusión, la Ilíada es una apopeya que forma parte del género narrativo y que ha influido en la literatura durante siglos. Es una obra que no solo habla de la guerra, sino también de las emociones humanas, como el orgullo y la ira y el dolor. En esta historia se desarrolla durante la guerra de Troya, un conflicto el cual fue entre griegos y troyanos. El problema principal inicia cuando Agamenón, un personaje de dicha obra, le quita una esclava a Aquiles. Aquiles se enoja profundamente y decide luchar. Esto afecta mucho al ejército griego, porque él era su mejor guerrero. A partir de ahí, los troyanos comienzan a ganar ventaja, liderados por Héctor. Los griegos intentan convencer a Aquiles de volver, pero él no quiere. Entonces, su amigo cercano, Patroclo, decide entrar a la batalla usando su armadura. Pero Patroclo muere a manos de Héctor. Este es el clímax de la historia, porque todo cambia. Cuando Aquiles se entera, se llena de furia y regresa a la batalla. En el desenlace, Aquiles se enfrenta a Héctor y lo vence. Pero después ocurre algo impresionante. El rey Príamo, padre de Héctor, le pide el cuerpo de su hijo, y Aquiles acepta devolvérselo. Finalmente, la historia termina con el funeral de Héctor, sin mostrar el final de la guerra. Ahora bien, el contexto de producción. Pues el contexto de producción de la Ilíada se basa en que esta obra fue creada aproximadamente en el siglo VIII a.C. Sin embargo, narra hechos que ocurrieron mucho antes. Esta obra se atribuye a Homero, quien probablemente no la escribió, sino que la contaba de forma oral, pues en esta época existían los aedos. Los aedos eran aquellos poetas que recitaban historias de memoria. En cuanto al contexto cultural, la obra refleja valores importantes como el honor, la gloria y la fama en la batalla, así como también muestra la importancia de los dioses, quienes intervienen en la vida de los personajes. En cuanto al contexto social, se representa una sociedad guerrera, donde los héroes eran admirados por su valentía. En cuanto al estilo, la obra está escrita en verso,
lo que facilitaba memorizarla e incluso facilitaba recitarla. Finalmente, la Ilíada es una de las obras más importantes de la literatura occidental y nos ayuda a entender cómo pensaban los antiguos griegos. Hola, a mí me tocó hablar sobre el desenlace de la obra Ilíada atribuida a Homero. Pues es particularmente interesante porque no termina con la caída de Troya, sino con un momento profundamente humano en el funeral de Héctor. Después de que Héctor es asesinado por Aquiles, este último, consumido por la ira, comete actos de crueldad al profanar el cuerpo de su enemigo. Esto muestra el punto máximo de la furia de Aquiles, que es el tema central de la obra. Sin embargo, el verdadero desenlace ocurre cuando Priamo, el padre de Héctor, entra a pedirle a Aquiles, entra al campamento griego a pedirle a Aquiles que devuelva el cuerpo de su hijo. En este momento, pues es muy clave, ya que representa un cambio en la actitud de Aquiles. Al ver el dolor de Priamo, Aquiles se conmueve y recuerda profundamente a su padre. Ambos personajes, aunque son enemigos, comparten eh, el sufrimiento humano. El reencuentro pues rompe toda aquella lógica que se pueda tener y muestra ese lado de empatía y dolor que tienen las dos personas por encima del conflicto. A partir de esto, Aquiles comienza pues a pensar un poco más y pues decide regresar el cuerpo de Héctor y con pues concede esta tregua para que los dos troyanos puedan realizar sus funerales. Así la obra termina con un acto de respeto, dignidad hacia el enemigo y pues en lugar de una victoria militar. Pues este final que les dije de después de devolver el cuerpo pues tiene varios significados. El primero es muy importante ya que muestra la humanización de Aquiles, quien puede ser quien pasa de ser un guerrero dominado por la ira a ser un hombre pues capaz de sentir compasión. Segundo, resalta la idea de que todos seres humanos comparten un destino, la muerte y el sufrimiento. Y el tercero representa una pausa en la violencia, surgiendo que incluso pues en medio de la guerra puede haber momentos de paz. Finalmente, el hecho de que Iliada termine pues con un funeral y no con la caída de Troya refuerza la idea del poema y no trata sobre la victoria, sino sobre las emociones humanas, especialmente de la ira, el dolor y la empatía. Pues esto es todo lo que el contexto que yo les puedo dar y pues más adelante les daré el análisis de lo que yo pienso que significa pues esta parte para mi persona. Gracias. Soy Ariana y yo voy a hablar sobre la corriente literaria y sobre las características de la Ilíada de Homero. Esta obra fue fundamental en su época, en la época antigua, porque hablaba mucho de los guerreros, de los dioses y sucesos grandes importantes para los pueblos. Este mezcla mucho la mitología, ya que habla de que los dioses intervenían en las acciones de los humanos. Antes de ser escrita esta obra, se ponía de boca en boca y de generación en generación, porque pues, así se transmitía antes las historias y todo eso, por eso está en prosa y se puede, pues, en sí está escrita para ser cantada o con canto. Y esta es la base de la literatura clásica occidental. La Ilíada está escrita en verso, ya que se planeaba utilizarla en recitarla o cantarla con algún gesto musical. Está escrita en, como ya dije, en prosa. Es un poema de largo, de género épico, narrativo, en verso que se exalta hazañas heroicas de géneros míticos. Está compuesto por un total de 24 cantos, en los que se narran diferentes sucesos. El narrador cuenta los hechos desde afuera, desde puntos de vista de varios personajes.
El estilo es retórico y su rica descripción de batallas y escenarios. Ya que la Ilíada está escrita en 24 cantos, no se planeaba hacerlo para leerlo, y por lo tanto sus narraciones no tienen mucha cohesión, ya que pues Homero las escribía para ser cantadas o para ser recitadas, y por eso resulta a veces complejo entender bien la trama o como esa, o bueno, en mi opinión me resultó muy complejo, porque en lo que leí pues no me ubicaba mucho en un personaje o no sabía de quiénes hablábamos. Su tema principal es la ira o la cólera de Aquiles por la muerte de Patrocio, que era su hermano, y fue lo principal por lo que se ocurrió la guerra. De los temas secundarios está el regreso de Aquiles a la guerra, la gloria que recibe tras vencer a los troyanos, el honor, el respeto y el destino. Las acciones se desarrollaron en el campo de batalla, en el campamento aqueo y en la ciudad de Troya. Fue una época heroica en un mundo donde los dioses interactuaban con hombres y mujeres de carne. El autor fue un griego. Homero fue un poeta griego del siglo VIII antes de la era. Es considerado el padre de la literatura occidental. No se sabe si fue una sola persona o una tradición de contadores, pero su estilo definió cómo contamos historias hoy. La importancia, su obra era la Biblia de los griegos, enseñaba sobre el autor Time, la gloria Gleos y cómo los dioses, aunque poderosos, son tan caprichosos y emocionales como los humanos. El canto es el detonante de todo. Resumen la pelea por el ego y el poder. El rey Agamenón abusa de su autoridad y el héroe Aquiles, heridos en su orgullo, decide abandonar la batalla. Ese enojo es lo que casi destruye el ejército griego. Recepción en Roma. En la antigua Roma, la Ilíada influyó profundamente en la literatura latina. El poeta Virgilio tomó elementos de esta obra para escribir la Eneida. Los romanos admiraban la época homérica, pero la adaptaron a sus propios valores políticos y culturales. Recepción en la Edad Media. Durante la Edad Media, la obra fue menos conocida en Europa Occidental debido a la pérdida del conocimiento griego. Sin embargo, su historia sobrevivió a través de versiones resumidas y relatos indirectos sobre la guerra de Troya. Recepción en la Edad Moderna y Contemporánea. Con el Renacimiento se descubre la Ilíada en su lengua original. Se traduce a distintos idiomas y se convierte en un pilar de la educación humanista. En la actualidad, la obra sigue siendo estudiada en escuelas y universidades. Se analiza desde múltiples perspectivas: literaria, histórica, psicológica e incluso política. También ha inspirado películas, novelas y adaptaciones modernas. El contexto de recepción. La Ilíada, atribuida a Homero, es una de las obras más importantes de la literatura occidental. Fue compuesta aproximadamente en el siglo VIII a.C. y narra un episodio de la Guerra de Troya, concentrándose en la ira de Aquiles. Sin embargo, más allá de su contenido, es muy importante entender cómo fue recibida en diferentes épocas, es decir, cómo las distintas sociedades la interpretaron. Contexto de recepción. La Ilíada, atribuida a Homero, es una de las obras más importantes de la literatura occidental. Fue compuesta aproximadamente en el siglo VIII a.C. Narra un episodio de la Guerra de Troya, así centrándose en la ira de Aquiles. Sin embargo, más allá de su contenido, es muy importante entender cómo fue recibida en diferentes épocas, es decir, cómo las distintas sociedades la interpretaron y la valoraron. Recepción en la antigua Grecia. En su contexto original, la Ilíada no era un libro como hoy.
sino parte de una tradición oral. Los poemas se recitaban por aedos frente al público. Para los griegos esto era una obra educativa, es decir, que enseñaba valores como el honor, la gloria y el destino. También tenía una función cultural, la cual era que ayudaba a construir una identidad común entre las polis griegas. Los personajes como Aquiles y Héctor eran modelos de comportamiento, aunque también mostraban defectos humanos. Recepción en la antigua época clásica. Siglos después, en la Grecia clásica, la Ilíada se convirtió en un texto fundamental de la educación. Algunos filósofos como Platón criticaron. En conclusión, la Ilíada no es solo importante por su historia, sino por cómo ha sido interpretada a lo largo del tiempo. Cada época ha encontrado en ella nuevos significados, lo que demuestra su vigencia y su enorme influencia cultural.